Miércoles 9 de marzo, primer miércoles de Cuaresma. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Vamos entrando poco a poco en este tiempo de Cuaresma, guiados por la palabra de Dios y caminando con Jesús y como Jesús hacia la Pascua, pasando por la entrega de su vida en la cruz. Desde el inicio cuaresmal se nos ha ido instruyendo acerca de cómo debemos hacer nuestro camino cuaresmal, que no es otra cosa más que un camino de conversión. Se nos pide y se nos interroga acerca de a qué cosas debemos de morir para resucitar con Él. Hoy las lecturas tienen como protagonista a Jonás. Jonás es el antiprofeta que no quiere ir donde el Señor le envía ni decir lo que le manda. De esta manera resulta ser el malo, mientras que los buenos son los marinos paganos, después los ninivitas agresores. Es el antiprofeta. Se empeña en hacer lo contrario de lo que debería ser un profeta. Jonás lleva consigo un mensaje de misericordia para el pueblo que es el símbolo de crueldad, imperialismo y agresión contra su propio pueblo Israel. La ironía de todo el relato está en que precisamente Jonás, el antiprofeta, resulta ser un gran profeta que sabe e intuye, muy a su pesar, que todo el nacionalismo exclusivista del pueblo judío, que todos los castigos que ciernen sobre la cabeza de los enemigos de Israel no son más que fabricaciones humanas y que, en el fondo, el amor y la misericordia de Dios abarcan todos los pueblos de la tierra. El mensaje definitivo de Jonás se puede resumir en una frase: si Nínive puede alcanzar el perdón, ¿quién quedará excluido? Pero la palabra de Dios hoy no se queda en los tiempos de Jonás y su envío a Nínive. Quiere que nos centremos, como dice el evangelista Lucas, en la gente de este tiempo, en nosotros, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad, dándonos a entender que la tarea y el compromiso de la conversión, en volvernos a Dios y a sus criterios, es una tarea permanente de todas las personas y generaciones. Desde el inicio de la Cuaresma, la Iglesia ha hecho suyas las prácticas cuaresmales, que nos recuerda San Mateo como camino de conversión. Y el Papa Francisco ha vuelto sobre lo mismo, la limosna, el ayuno y la oración. Pero más que nada, es el mismo Jesús quien con su vida, sus tentaciones, sus desiertos y su encuentro permanente con el tentador, nos señala con claridad los diferentes caminos para que nuestra conversión sea como la suya, encontrar, recibir y aceptar la voluntad de Dios para mi vida. El domingo recién pasado se nos invitaba a no dejarnos seducir por los bienes materiales, por el poder y por el éxito.
no permitir los ídolos de nuestro mundo, cambiarlos por el compartir, el servir y coherencia con el Evangelio. Jesús nos da una gran esperanza, pues nos dice cómo vencer las tentaciones, salir victoriosos y seguir en su camino. Y retomando las lecturas de estos días, recogemos algunos de los signos de conversión y coherencia que debemos asumir para nuestra vida eclesial en el hoy de nuestras vidas. En primer lugar, se nos pide que seamos santos porque el Señor es santo. Y si nos preguntáramos cómo ser santos, la misma palabra de Dios nos diría: no roben, no mientan, ni engañen a su prójimo, no juren por mi nombre, no opriman ni exploten a su prójimo, no escondan el salario de sus trabajadores, no se burlen de los marginados de nuestra sociedad, no seas injusto en los tribunales, no calumnies ni hables mal de los demás, no odies a nadie, vive sin venganza y sin rencor, ejerce la corrección fraterna y ama a tu prójimo como a ti mismo. Agradezcamos, pues, a nuestro Dios este camino cuaresmal que nos da su gracia para reconocer nuestras deficiencias y seamos como Jonás, que anunciamos a los demás la misericordia de Dios para nosotros mismos y toda la humanidad. Hermanas y hermanos, en este tiempo de Cuaresma resuena incesantemente la invitación a la conversión, pero debemos tener cuidado de que la constancia en esta invitación no haga que ella pierda su fuerza y su sentido. Por eso es importante preguntarnos: ¿cómo recibimos dicha invitación? ¿Encuentra en nosotros un corazón abierto y dispuesto a dejarse interpelar por la palabra de Dios? ¿Sentimos la necesidad de revisar las sendas que estamos recorriendo para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo? ¿O somos de esa generación que aparece en el Evangelio, que necesita signos extraordinarios para creer en el Señor? En el Evangelio de hoy, Jesús hace un fuerte llamado a la conversión, a creer en Él, y ese llamado era tanto para quienes le escuchaban entonces como para quienes le escuchamos hoy. El contexto de la escena del Evangelio son las acusaciones que dirigen contra Jesús. Ante la expulsión de un demonio, se le acusa de hacerlo por el poder del príncipe de los demonios. La reacción de Jesús es asegurarles que no habrá esa señal que sus enemigos le exigen con frecuencia para aceptar su mensaje. No habrá señales espectaculares, sino que su señal será la misma que Jonás para los ninivitas. Y Jonás no hizo otra cosa que predicar la conversión a los ninivitas durante 3 días. Ellos se convirtieron. Las palabras de Jesús tienen una fuerte llamada de atención. La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Es interesante cómo San Lucas busca en el libro de Jonás una clave de interpretación para comprender la misión de Jesús. La profecía se ejerce en nombre de Dios y hay que posponer los propios gustos y miedos al mensaje que Dios te confía. Esta referencia al libro de Jonás dejaría a los escribas y fariseos con muchos problemas. Sin embargo, para las personas que seguían con mucho entusiasmo a Jesús, los llenaría de esperanza. La figura del profeta Jonás es muy original. Releído a la luz del misterio de Cristo, nos ofrece una luz viva que se transforma en revelación. La tradición judía ha tenido siempre una gran estima de este libro, tanto que lo clasifican no en la categoría genérica de los escritos, sino en una más importante, la de los profetas.
Junto a esta figura mítica de Jonás, encontramos una figura femenina, la Reina del Sur, la cual vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Se trata de la reina de Saba, que viene a Jerusalén para escuchar la palabra de Dios en la sabiduría de Salomón. Por su parte, Jonás es el enviado de Dios a Nínive para anunciar allí la palabra de Dios. A partir de estas dos referencias bíblicas, podemos decir que la recriminación de Jesús está dirigida a la falta de apertura para escuchar su palabra y dejarse interpelar por su enseñanza. Jesús se identifica con el profeta Jonás, porque Jonás recorrió Nínive llamando a la conversión y estuvo 3 días en el vientre del pez. Jesús inicia su ministerio llamando a la conversión, llamando a la apertura al reino de Dios que ha llegado, y su signo más contundente será estar 3 días en el sepulcro y resucitar. Así expresa su recriminación a quienes, habiendo visto todos los signos que ha realizado, siguen sin creer en él. No han creído en él, que es la palabra de Dios encarnada. Nosotros conocemos los signos y acciones realizadas por Jesús. Conocemos el signo de Jonás, la muerte y resurrección del Señor, y hemos sido testigos de muchos signos que Dios ha realizado a lo largo de nuestra vida. Y aún así, ¿pedimos signos extraordinarios para creer? ¿Aún seguimos sin escuchar la palabra de Dios? Pidamos al Señor no pertenecer a la generación perversa, sino que nuestro corazón esté abierto a su palabra y dispuesto a la conversión. Que Dios les bendiga y les proteja.